Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de la coulrofobia o miedo a los payasos. Comencemos por la etimología del concepto. La coulrofobia se compone del prefijo couro, que proviene de un término griego que significa aquel que va sobre zancos. Esto es debido a que antiguamente los bufones y payasos solían llevar zancos, y phobos, que es miedo. Estos personajes relacionados con fiestas y momentos divertidos suponen un pánico palpable a las personas con coulrofobia, incrementando su agobio y estrés hasta el punto de anularlos completamente. Como todas las fobias, este temor infundado afecta sobre todo a los más jóvenes, adolescentes o niños, pero también puede afectar a hombres y mujeres adultas. Las causas de la fobia a los payasos o coulrofobia son multifactoriales y cada caso es único. La mayor parte de las personas afectadas por coulrofobia refieren haber experimentado una vivencia personal negativa en torno a la figura de un payaso. No obstante, la mayoría de expertos en psicología clínica y fobias sostienen que la causa fundamental se encontraría en el imaginario creado por los medios de comunicación, televisión, cine, series, acerca de los payasos. La figura del payaso ha sido empleada habitualmente en películas de terror como una técnica para causar miedo al espectador. Así, el cineasta crea una disonancia cognitiva muy efectista, utilizando una figura comúnmente asociada al entretenimiento y a la diversión como todo lo contrario, un sádico o un psicópata, sorprendiendo de este modo al público. También existe un gran consenso entre los profesionales de la salud mental en que una de las principales causas de la coulrofobia se debe a las características del maquillaje que emplean los payasos. Los colores vivos, los ojos y sonrisas exagerados, la nariz roja, son estímulos chocantes para la mente de un niño y pueden llegar a causarle miedo, del mismo modo en que algunos pequeños también temen sentarse en el regazo de Santa Claus. El miedo a los payasos, en consecuencia, puede tener uno de sus orígenes en la desconfianza que genera la cara histriónicamente maquillada, que no deja vislumbrar la expresión facial auténtica. Síntomas. La parte visible de la fobia a los payasos es el pánico, el miedo y la angustia del fóbico en presencia de la imagen del payaso. Aunque es frecuente que este miedo sea percibido como algo ridículo o gracioso por terceras personas, el sujeto que experimenta la fobia a los payasos puede llegar a desencadenar severos ataques de ansiedad en las situaciones descritas. Otros síntomas asociados al miedo a los payasos son sensación de miedo intenso, temblores, ansiedad, taquicardia y sensación de latido irregular y dificultad en la respiración. Tratamiento. La fobia a los payasos suele estar muy relacionada con causas emocionales latentes en el subconsciente de la persona, con lo cual no existe un tratamiento sencillo para curar la coulrofobia. No obstante, existen distintos métodos y técnicas de tratamiento que permiten ayudar con una buena tasa de mejora a quienes padecen este miedo. Un proceso de gestión emocional para aumentar tu nivel de inteligencia emocional, lo cual te ayudaría a gestionar tu miedo de forma funcional y a entender el de los demás y ayudarles, es probablemente la mejor forma de controlar el miedo disfuncional. Esto no terminará con un no tengas miedo, sino con un vive a lo grande a pesar de tus miedos. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.